Ya. Entonces, vamos a conversar un poco sobre lo que es tratamiento de diabetes tipo 2, ¿ok? Bueno, recordando lo que es la clase inicial que fue acerca de homeostasis de glucosa, nosotros sabemos que existen diferentes sitios de regulación o control de la glucosa, tanto en lo que es su producción como en lo que es su almacenamiento y en lo que es su utilización, ¿ya? Entonces sabemos que existen órganos de depósito, como por ejemplo lo que es tejido adiposo en forma de triglicéridos, para neoglucogénesis posterior, neoglucogénesis a nivel renal, el almacenamiento de glucógeno a nivel hepático, ¿ya? El uso necesario a través a nivel cerebral, porque el cerebro no es capaz de producir glucosa, eh, y la utilización a nivel muscular o el almacenamiento también a nivel muscular. Sabemos que existen receptores también que favorecen lo que es la captura de glucosa, como es los SGLT2 a nivel renal, los receptores GLUT a nivel muscular. Entonces, en base a todo eso, se han ido creando medicamentos que tienen como objetivo justamente mejorar algo que no está funcionando bien en el paciente con diabetes. Y es por eso que se han creado medicamentos específicamente guiados para actuar en esos sitios. Y así vamos a tener los inhibidores del SGLT2, van a tener lo que es la metformina, cuyo mecanismo todavía no está totalmente definido. Vamos a tener las incretinas, de los medicamentos con efecto incretínico, y vamos a tener las sulfonilurias, que son los medicamentos más antiguos que existen en el momento en el mercado, cuyo mecanismo es más básico, asociado fundamentalmente a lo que es extracción de glucosa a nivel pancreático. Antes de empezar lo que es el tratamiento oral, el abordaje tiene que ser integral y eso hay que tener muy claro. La visión es no glucocéntrica, sino en todo el perfil metabólico y de riesgo cardiovascular que el paciente puede tener. Entonces, el abordaje debe ser integral y ahí se plantean algunos objetivos generales. Obviamente, debo corregir el trastorno metabólico para normalizar la glucosa lo máximo que sea posible, referencia a lo máximo posible de acuerdo a la condición de base del paciente. Si es un paciente con alto riesgo cardiovascular en tipo glucemia, si es un paciente que es socialmente poco adaptable a lo que es un tratamiento insulínico, o un paciente en el cual, valorando riesgo-beneficios, mejor mantener valores altos, en algunos casos, como paciente de tercera edad. Entonces, se va a depender de eso muchas veces para llegar a tener metas glucémicas en cada grupo de pacientes. Es necesario que yo identifique los riesgos de complicaciones en ese paciente, sobre todo los antecedentes de riesgo cardiovascular, ¿sí? Tratar comorbilidades asociadas que aumentan el riesgo cardiovascular, como es la dislipidemia, como es la hipertensión arterial, corregir conductas erráticas o de riesgo, como es el consumo de tabaco, y contribuir en sí a preservar o mejorar la calidad de vida del paciente, ¿ya? Como ya les había dicho, los objetivos de control metabólico yo tengo que individualizar, no van a ser iguales para cada paciente, no es igual para uno de 35 como para uno de 50 como para uno de 90 años, ¿ya? El control metabólico depende de la dieta, depende de los fármacos y depende del ejercicio, ¿sí? Y hay que considerar, sobre todo, hablando del paciente diabético tipo 2, porque el tipo 1 yo sé que prácticamente su reserva pancreática está agotada, debo considerar el grado de reserva pancreática hablando de diabetes tipo 2, debo pensar en el efecto de las hormonas contrarreguladoras y los efectos adversos que me podría presentar el aumento de las mismas. Tengo que recordar que la absorción en la insulina puede ser variada en diferentes grupos de pacientes y las alteraciones que pueden existir en la absorción de los alimentos si el paciente tiene alguna patología gastrointestinal. De inicio ustedes siempre van a escuchar la dieta, ¿no? Lo que se les recomienda al paciente
Se ha visto, lamentablemente, que el abordaje convencional es poco efectivo, ¿ya? Y las recomendaciones van a tener que llegar a ser individualizadas. Eso de decirle al paciente de cajón, o sea, que llega, es diabético, se le dice, olvídese de consumir carbohidratos, eso no funciona, eso no existe, no se debe hacer, porque el paciente no va a dejar de comer. O sea, es así de simple. El paciente tiene que ingerir alimentos y no va a costar un producto que es parte fundamental de la dieta, sino que va a tener que educarse al paciente para individualizar y cortar o regular las porciones que el paciente va a ingerir. El paciente así diabético no va a dejar de comer carbohidrato, el paciente va a comer carbohidrato, pero en una porción mucho más pequeña de la que consumía antes, y de esa manera mantener controles de glucosa estables, ¿sí? Los programas justamente a largo plazo son útiles para cambiar hábitos, y eso es importante porque no tiene mucho sentido una dieta estricta, severa, de unas semanas para que luego rebote el paciente y vuelva a una dieta normal. No funciona eso. A corto plazo sí puede hacer perder peso, pero en lo que es hábitos de estilo de vida no va a funcionar, ¿sí? Y las recomendaciones siempre deben ser escritas para que el paciente lo recuerde, ¿sí? Referente a la dieta o el exceso de peso, se considera que una pérdida de un 5 o 7% del peso corporal ya me produce beneficios a nivel de lo que es metabolismo y al nivel cardiovascular, tanto a nivel de presión como a nivel de glucosa. A corto plazo he visto que las dietas bajas en carbohidratos son más efectivas que las bajas en grasas, pero ojo, que aquí están hablando de 100 gramos al día, que no es una cantidad pequeña tampoco de carbohidratos. Lo que es el consumo de grasas, por ejemplo, aumenta lo que es un poco la saciedad, ¿sí? Se ha visto también que pueden, en algunos casos, el consumo bajo de carbohidratos reduce los triglicéridos definitivamente, porque un exceso de carbohidrato, un exceso de energía, va a ser almacenado y la mejor manera de almacenamiento es justamente a nivel de tejido graso en forma de triglicéridos, ¿no? Eh, Se recomienda entonces un consumo de carbohidratos regular bajo, menos de 100 gramos, pero no sin ingesta de carbohidratos. Consumo de fibra de 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías. ¿Por qué la fibra? Porque es importante, porque se escucha tanto de la fibra, porque rechaza un poco la absorción de lo que son los productos carbonados presentes en la misma comida. Y de esa manera podría decirse que favorece en parte lo que es un índice glucémico posterior a la ingesta baja. Hablando de índice glucémico, el valor de glucosa que me eleve el alimento específico luego de la ingesta. También se recomienda una reducción de lo que es el consumo de grasa saturada al 7% o menos de las calorías totales, porque eso me va a producir un aumento principalmente de LDL colesterol, lo cual termina siendo perjudicial para el riesgo cardiovascular del paciente. Y también el uso de edulcorantes, que pueden ser naturales o artificiales, un poco discutido acerca de su beneficio actualmente, pero que de momento se lo sigue utilizando. Aporta poco realmente al equivalente de carbohidratos en el día, pero me puede ayudar a disminuir el consumo en una parte, ¿ya? La dieta entonces se recomienda es justamente una dieta que tenga un 50-60% de carbohidratos, como pueden ver, o sea, no es que esté en cero carbohidratos, está en un 50-60%, las proteínas en un 15% y las grasas en un 20 o 25%, ¿sí? La prescripción dietética debe entenderse desde la perspectiva del trastorno crónico del paciente, ¿ya? Y obviamente en muchas ocasiones, si es que no funcionan los planes dietéticos básicos, se debe acudir a un nutricionista para la mejora de la adherencia terapéutica y mejora los resultados. Eso del consumo de alcohol moderado beneficia al paciente diabético. Los ejemplos del vino, que se ha visto que una ingesta pequeña puede disminuir un poco el riesgo cardiovascular, discutible realmente. Tenemos diferentes tipos de alimentos, tenemos diferente cantidad de carbohidratos y eso es muy importante de tener en cuenta. Si nosotros estamos viendo aquí, nuestros alimentos más comunes, el alimento más común en nuestro medio es el arroz, definitivamente, ¿ya? Y las porciones, o sea, tienen una cantidad de carbohidrato bastante importante. Como podemos ver aquí, ¿ya? Tenemos el arroz equivalente a 15 gramos aproximadamente. Tenemos las patatas, que equivalen más o menos a 60 gramos, la tapioca, 15 gramos, los cereales, 15 gramos de carbohidrato, las lentejas también contienen una cantidad importante de carbohidrato, el pan, ¿ya? Dentro de los más frecuentes, ¿ok? Luego tenemos las verduras, que obviamente tienen también una cantidad de carbohidrato, pero es una cantidad de carbohidrato menor. Tenemos las grasas, que también tienen equivalente de carbohidrato, pero en mucho menos porción, y es más sustrato para lo que es neoglucogénesis. Y generalmente las proteínas que ya tienen un menor contenido, ¿ok? Pero en general, lo importante, como ya les digo, no es suspender lo que es la ingesta del carbohidrato, sino regular la porción. Recordando que previamente vimos que una ingesta de menos de 100 gramos sería recomendado, una ingesta, una suma de 100 gramos a lo largo del día sería lo recomendado para ese grupo de pacientes.
Se puede conseguir, a veces bastante difícil, porque justamente el paciente ingiere una alta cantidad de hidratos de carbono a lo largo del día. Otra cosa importante es ver qué alimentos tienen un índice glucémico elevado. Índice glucémico, como les había explicado, es la respuesta glucémica en sí, provocada por el alimento, ¿ya? Y la misma provocada por el pan blanco que se utiliza como referencia. O sea, el pan blanco es la referencia referente al índice glucémico y me indica qué tan importante es para elevar la glucosa, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, las patatas hervidas tienen un índice glucémico de 121, o sea, es un índice glucémico bastante importante. Los cereales tienen un índice glucémico también elevado. Veamos lo más común aquí, la miel también tiene un índice glucémico bastante alto. Estos tres productos son de los que yo ingiero y me van a producir un pico de glucosa postprandial bastante importante. Tenemos también el pan blanco, obviamente también dentro de ese grupo. Tenemos el azúcar, tenemos las pasas, tenemos el jugo, zumo de naranja, por ejemplo, los pasteles, el arroz integral, que es, si ustedes se dan cuenta, están dentro de los alimentos más comunes que nosotros ingerimos. Entonces, por lo tanto, evitar o disminuir la cantidad que estamos ingiriendo va a ser importante para evitar justamente picos de glucosa postprandial. Si, por ejemplo, nosotros ingerimos una doble porción, por ejemplo, les pongo cereal, imagínense la cantidad o la glucosa que yo voy a tener a nivel postprandial consecuencia de eso, ¿ok? En cuanto al ejercicio físico, ya va a depender del riesgo cardiovascular del paciente, del antecedente cardiovascular del paciente y de la actitud física que tenga el paciente, ¿sí? Las características generales pueden ser el ejercicio de tipo aeróbico, ¿ya? En algunos casos se puede hacer musculación también. Depende de la regularidad y la frecuencia de la capacidad física y del riesgo del paciente. La regla general que ustedes van a ver siempre en toda guía son 30 minutos al día, 5 veces por semana. Eso ustedes deben haber escuchado bastante. Con eso se ha visto que, según algunas guías deportológicas, yo consigo al menos mantener el peso. Realmente caminar o actividad física 30 minutos al día, 5 veces a la semana es un ejercicio de baja intensidad. No voy a conseguir perder, pero probablemente sí voy a conseguir mantener el peso. Se dice que si yo quiero mantener o perder o empezar a perder un poco de peso, tiene que ser por lo menos unos 275 a 280 minutos a la semana. ¿Sí? En todo caso, el ejercicio regular resulta beneficioso para el paciente. En pacientes insulinopénicos, pacientes diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2, en uso de insulina lenta y rápida, el efecto del ejercicio dependerá si el paciente está bien controlado o no. ¿Por qué? Porque tengo riesgo de que se descompensen los valores de glucosa o realice hipoglucemia en pacientes. Es muy importante tener cuidado las glucosas previa al ejercicio de ese grupo de pacientes, ¿ya? Y el ejercicio se debe compensar con suplementos dietéticos que tengan cantidades de carbohidratos de absorción rápida y ajuste de dosis de insulina justamente para evitar hipoglucemias. Un dato interesante es que se ha visto que el ejercicio me provoca un aumento de la sensibilidad a la insulina que va a hacer un efecto tardío. Es decir, por ejemplo, yo hago ejercicio en la mañana y ese efecto insulino sensibilizador me puede durar hasta la tarde y la noche. Entonces, en un ejemplo, en un paciente que yo estoy usando insulina, si yo uso la misma dosis habitual de insulina en ese grupo de pacientes en la noche, por ejemplo, tengo el riesgo de que el paciente tenga hipoglucemia porque en ese rato está más insulino sensible. ¿Ya? Eso vamos a ver mejor con ejercicios. Eso es en términos generales los controles rutinarios que ustedes hacen. Dieta, actividad física, ejercicio, las metas de pérdida de lo que es peso, lo que es ejercicio físico, pero lamentablemente no es algo que consiga realmente obtener un buen control en la mayoría de los pacientes diabéticos, ¿ya? Sobre todo los pacientes que ya tienen larga evolución en el cuadro. Y ahí ya viene lo que es el uso de lo que es la medicación, que puede ser antidiabéticos orales y que puede ser el uso de insulinoterapia al final, dependiendo si el paciente tiene un buen control o no. Hablando del paciente con diabetes tipo 2. Ya cuando estamos hablando del paciente que tiene diabetes tipo 1, la insulina es la prioridad y es lo que se debe iniciar, tanto con esquema de insulina lenta como con esquema de insulina rápida. ¿Sí? Vamos viendo entonces un poco los medicamentos más comunes que tenemos en nuestro medio. Definitivamente todos deben conocer a la metformina, cuyo mecanismo de acción no está totalmente claro, pero es un mecanismo de acción a nivel nuclear y citoplasmático, cuyo efecto es insulino sensibilizador, ¿sí? Realmente el mayor sitio de acción a través de la MAP quinasa va a ser un aumento de la sensibilidad de la insulina y al haber un aumento de la sensibilidad de la insulina, recordarán que su efecto sería aumentar lo que es la captación de glucosa a nivel periférico, hablando de los músculos, disminuyendo lo que es la neoglucogénesis hepática
favoreciendo lo que es la lipogénesis o almacenamiento de lo que es ácido graso, y de esa manera mejorar lo que es la secreción de insulina y también la secreción de glucagón. ¿Cuánto doy de metformina? La dosis de metformina es muy variable, pero se ha visto que hay dosis que van desde 500 hasta 2250, 2500 miligramos al día. Se ha visto que la máxima efectiva oscila más o menos en los 2000 miligramos al día, lo máximo es 2500. La dosis de inicio puede variar en cada paciente dependiendo de su tolerancia por los efectos adversos que puede tener. Puede ir de 500 a 850 y con un aumento progresivo. Ventajas que tengo con este medicamento, tengo varias, porque tengo extensa experiencia, conozco bastante acerca del medicamento, sus efectos benéficos y sus efectos perjudiciales. El estudio KPDS que usó metformina vio que hay una probable, no confirmada, disminución de lo que es el riesgo cardiovascular, e incluso algunos estudios han asociado la metformina con la disminución del riesgo de cáncer, pero son estudios más de tipo observacional, entonces no se podría sacar conclusiones. Hablando de potencia, ¿qué tan potente es para bajar lo que es hemoglobina glicosilada? Se ha visto que puede bajar la hemoglobina glicosilada aproximadamente entre un 1 y un 2% aproximadamente. Es un medicamento insulino sensibilizador, ¿ya? Mejora la captación de la insulina, no el aumento de insulina a nivel plasmático, por lo cual el riesgo de hipoglucemia va a ser bastante bajo. Su efecto a nivel de peso es neutral y en algunos casos asociado a pérdida de peso. Tal vez también, insisto, ustedes deben haber escuchado con algunos pacientes referir que están usando metformina para mejorar el peso. La metformina no es una droga aprobada para lo que es obesidad, pero algunos estudios han demostrado que puede asociarse a una baja de peso, pero que no entra lo suficientemente en un rango alto como para ser catalogado como droga antiobesidad, ¿sí? Generalmente lo que yo espero con una droga antiobesidad es que yo pierda entre un 5 y un 10% de peso. La metformina no me llega a esa meta, por lo tanto no se considera una droga antiobesidad, pero sí se ha considerado que puede ayudar a perder peso de manera indirecta, bajando los valores de insulina a nivel plasmático. Sus efectos adversos, efecto de clase, son efectos como son la acidosis láctica, ¿ya? Y trastornos gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea en algunos casos de pacientes, y los costos van a depender si es marca genérica o marca comercial o existen precios variados. Los efectos adversos justamente tenemos lo que es la acidosis láctica. Eso lamentablemente viene con un antecedente de una biguanida que existía de inicio, que era la fenformina, que producía acidosis láctica en un alto número de pacientes y por eso salió del mercado, y se quedó con ese efecto de clase probable dentro de lo que es la metformina, aunque incluso actualmente hay estudios en pacientes con insuficiencia renal crónica, en los cuales se ve que la acidosis láctica no aumenta en el grupo de pacientes que usan metformina, y es por eso que actualmente se está bajando el pico para el uso de metformina en pacientes con insuficiencia renal. Dentro de los efectos gastrointestinales, en un 30% yo voy a tener diarreas, voy a tener flatulencia, dolor abdominal, lo más común que se ve aquí en la práctica clínica, por lo cual se recomienda en algunos casos iniciar con una dosis baja e ir aumentando progresivamente, o iniciar con un medicamento de liberación prolongado o de extended release, que va a ayudar a disminuir los efectos adversos en ese grupo de pacientes. Punto importante, se ha visto que la metformina, con el uso prolongado, puede bajar las concentraciones de vitamina B12. Entonces, en este grupo de pacientes se recomienda valoración de valores de vitamina B12 si han hecho un uso crónico de lo que es la metformina. Recordando que la deficiencia de vitamina B12 le van a dar síntomas de tipo neurológico. ¿Okay? Contraindicaciones, de momento todavía está contraindicado en insuficiencia renal. Hay estudios que están mostrando lo contrario. Adecuar alquenes de creatinina en todo caso si lo voy a utilizar. No puedo utilizar en pacientes con insuficiencia hepática o pacientes alcohólicos o en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. ¿Por qué? Porque lo que es insuficiencia cardíaca está hablando de un estado hipoxémico. Recuerden que el paciente tiene riesgo de tener más acidosis láctica, por lo tanto no se recomienda mucho. En pacientes generalmente hipoxémicos, yo evito usar la metformina por ese riesgo existente aparente de lo que es acidosis láctica en ese grupo de pacientes. Entonces, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipoxémicos, insuficientes cardíacos, no son buenos candidatos para hacer uso de metformina. ¿Ok? E insuficiencia hepática porque el medicamento también se metaboliza a nivel hepático y si no se metaboliza puede provocar trastornos también. ¿Sí? Uso cuidadoso también en ancianos o con dolencias agudas o con uso de drogas nefrotóxicas o medios de contraste. Hay una regla práctica que todavía se aplica, es que si yo tengo un clearance mayor a 60 no voy a tener ningún problema y puedo monitorizar y usar el medicamento. Si tengo un clearance hasta de 45 yo puedo mantener el uso tranquilamente. Si tengo un clearance ya entre 30 y 45, podría dar solamente el 50% de la dosis máxima del medicamento con un monitoreo de función renal. Y si tengo un clearance menos de 30, obviamente voy a suspender el uso del medicamento por el riesgo que puede estar añadido de tener lactoacidosis.
¿Ok? Entonces, como podemos ver, la metformina se puede usar hasta un buen rango dentro de lo que es diferentes grupos de pacientes y es una droga segura dentro de los estudios que se han hecho hasta la actualidad, excepto del riesgo de acidosis láctica en pacientes hipoxémicos con fallo renal, por lo cual hay que tener cuidado en su administración. ¿Ya? Ese es un insulino sensibilizador. Ahora, tenemos otros medicamentos que van a ser secretagogos de insulina, ¿ya? Y el efecto de esos secretagogos de insulina va a ser sacar insulina del páncreas de una forma no fisiológica y de esa manera disminuir obviamente los valores de glucosa a nivel plasmático, ¿sí? Recordemos que la función o el proceso para lo que es la secreción de insulina involucre cierre de los canales de potasio, apertura de canales de calcio y de esa manera despolarización de la célula beta y eliminación de gránulos de insulina. Se ha visto que hay medicamentos, o tenemos las sulfonilureas principalmente, que actúan justamente en los canales que controlan lo que es la apertura de estos transportadores y favorece la salida de insulina a nivel pancreático de una forma no fisiológica. O sea, normalmente nosotros sabemos que la insulina se libera dependiendo de los valores de glucosa. En este caso, el medicamento obvia eso y hace que la insulina se libere de manera constante. Y ojo que ese es un punto importante, porque se libera de manera constante, pero no depende de la glucosa. Así que aún cuando yo tengo una glucosa baja, la insulina por el medicamento se va a seguir secretando. Entonces, ustedes imaginarán que una consecuencia, un riesgo de secretagogos va a ser tener hipoglucemia. Sulfonilureas, justamente, tenemos diferentes clases ahora, la vida media es diferente de cada una, ¿ya? Las más comunes que tenemos aquí en el mercado, tenemos la glibenclamida, ¿ya? Cuya dosis máxima puede ser de hasta 20 miligramos al día. Generalmente la dosis media que se utiliza aquí es de 10 miligramos al día. Se puede utilizar 1 a 3 veces al día antes de las comidas. Tenemos lo que es la glicacida, que es otro que tenemos aquí, que existe incluso de liberación prolongada y se puede utilizar 1 vez al día. Y glibeprida, que es otro que tenemos aquí también, que puede ser de 1 a 4 miligramos 1 o 2 veces al día o antes de las comidas. ¿Ya? Estos son los tres que tenemos aquí principalmente en el mercado. Ventajas de estas drogas, que son secretagogos de insulina, están disponibles desde hace bastante tiempo, desde 1950. Por lo tanto, yo conozco sus pros y conozco sus contras. Yo sé lo que me puede ayudar y lo que no me puede ayudar. Mejora la glucemia postprandial, definitivamente lo hace por la alta secreción de insulina que produce a nivel pancreático. No da mayores efectos gastrointestinales a diferencia de lo que es el uso de las biguanidas, es bien tolerable entonces. Y en cuanto a la eficacia, se considera que es una de las drogas orales más potentes que existen en el mercado, porque el mecanismo de acción hace que sea un mecanismo potente, llegando a bajar hasta un 2% de lo que es la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Pros, contras, hipoglucemia, justamente por ese efecto secretagogo de insulina no fisiológico. Me va a dar un riesgo moderado de hipoglucemia y severo en pacientes que tienen factores agregados para tener hipoglucemia. Ganancia de peso. ¿Por qué me produciera ganancia de peso? Porque aumenta la insulina a nivel plasmático. La insulina es una hormona anabólica que es una hormona que me favorece el depósito. Entonces favorece el riesgo de lo que es ganancia de peso, unos 3 a 5 kilos aproximadamente. Efecto adverso, hipoglucemia nuevamente. Y el costo es bastante bajo en el mercado actualmente porque es un medicamento que ya es genérico. Dentro de los efectos adversos tenemos lo que es la hipoglucemia nuevamente, siendo la de más riesgo la glibenclamida, porque la glibenclamida me dura hasta 24 horas su efecto, su acción a nivel plasmático. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el tipo de sulfonilura también que voy a usar y el uso, sobre todo en pacientes ancianos o pacientes con hepatopatía o nefropatía o insuficiencia renal, que no van a poder eliminar, porque la eliminación del medicamento es por vía renal y por lo tanto va a acumularse y aumentar el riesgo de hipoglucemia. El posible efecto cardiovascular, un estudio mostró que aparentemente aumenta el riesgo de isquemias en algunos grupos de pacientes o da una alteración en el precondicionamiento cardíaco, pero luego esto no se comprobó nuevamente. Pero en todo caso, pacientes que tienen antecedentes cardíacos, infartos o cardiopatías isquémicas, no es recomendable tampoco el uso de sulfonilúrico. Adicionalmente, recordar que con hipoglucemia en un paciente con una cardiopatía aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular, por lo cual tampoco termina siendo una opción. Contraindicaciones, insuficiencia hepática por la metabolización y un clínico de creatinina menor a 30 por la excreción renal que tiene el medicamento. ¿Ya? Generalmente, la sulfonilureas o la glibenclamida, en pacientes con diálisis obviamente se va a evitar en todos ellos. La glipsida se podría ajustar, pero el riesgo de hipoglucemia siempre va a estar presente. La glibenclamida es de la más larga acción, totalmente contraindicado. En general, en el medio no se utiliza lo que es sulfonilurea por el riesgo de hipoglucemia que existe en ese grupo de pacientes y por lo tanto se busca otra opción medicamentosa que no se asocie a hipoglucemia.
En general, la idea que mejor debería quedar con ustedes es que en insuficiencia renal, sulfonilureas no están indicadas. Un grupo que no existe y que era una buena opción eran las tiazolinidionas, ¿ya? Cuyo mecanismo era también de insulino sensibilizador, ¿ya? Actuando a través a nivel de músculo, a nivel hepático, activando el PPAR gamma, mejorando la sensibilidad, ¿ya? Se veía que a nivel de tejido adiposo también activaba el PPAR gamma, modificaba los genes de expresión y transcripción, concluyendo me disminuían factores inflamatorios como el TNF, la leptina, la hormona del hambre, la adiponectina me aumentaba, disminuye la lipólisis de la liberación de ácidos grasos, ¿ya? Mejora la sensibilidad de la insulina en general. Lamentablemente, algunos de los estudios en algunas de las tiazolinidionas usadas mostraron aumento del riesgo de cáncer de vejiga, por lo tanto salió del mercado y no se lo vuelve a utilizar, pese a que estudios posteriores han intentado contradecir ese estudio, ya quedó con el estigma y actualmente la droga no la van a encontrar en el mercado. La carbosa es un medicamento que se utiliza más cuando el paciente tiene diagnósticos de hipoglucemia. No se utiliza realmente en los pacientes con diabetes porque no tiene una gran eficacia para descenso de hemoglobina glicosilar y control de glucosa. Es un medicamento que actúa básicamente a nivel de la pared intestinal, ¿ya? Evitando lo que es la absorción de lo que es los carbohidratos a través de la alfa-glucosidasa, ¿ya? Entonces, de esta manera me disminuye los valores de glucosa postprandial, pero es un medicamento que ya no se usa, ni siquiera está dentro de los cuadros actuales de la ADA, de la Asociación Europea, para el manejo de diabetes. Pero sí lo van a escuchar probablemente cuando se estén manejando hipoglucemias, porque me ayuda a controlar las glucosas postprandiales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Puede levantar la mano. Si están entendiendo, si no hay algo que entiendan, me dicen más. Sí, Doc, sí se entiende. ¿Está todo claro? Ya, continuemos entonces. Ahora vamos a una parte que es más actual. Vamos a conversar un poco sobre lo que es el sistema incretino, ¿ya? A partir de la cual han salido las drogas, entre comillas, podría decir, unas de las drogas más interesantes que existen actualmente por los efectos que tienen no solamente a nivel de lo que es glucosa, sino también en los beneficios en el riesgo cardiovascular del paciente y el beneficio en el peso que se ve que existe en este grupo de pacientes, ¿ya? Entonces, la nutrición enteral, o sea, la ingesta oral, estimula la liberación de insulina más que la nutrición parenteral. En términos más simples, una carga de glucosa oral me va a elevar más la insulina que una carga de glucosa endovenosa, ¿sí? Y esto es justamente por la presencia a nivel intestinal de las hormonas llamadas incretinas, que son hormonas derivadas a nivel intestinal que están asociadas de una manera muy importante al control de la glucosa, dentro de las cuales tengo el GIP o el GIP y el GLP-1, que va a ser nuestro mayor foco aquí porque son las drogas que se crearon justamente en este punto. El efecto incretina y la diabetes, justamente, ya aquí tenemos un ejemplo a la derecha en el que podemos ver que la administración de glucosa endovenosa, ya con los círculos claros, versus la administración de glucosa oral con los círculos negros, vemos que en los sujetos controles, luego de la ingesta alimentaria, miren en los grupos control normal no diabéticos cómo se eleva lo que es el efecto incretina luego de la ingesta del alimento, ¿ya? Por el otro lado, cuando vamos con un paciente con diabetes tipo 2, miren la carga oral, lo que va a producir y la carga endovenosa. La diferencia baja muchísimo, lo que significa que existe un problema con el efecto incretínico de la hormona incretina una vez ingerida la comida. Se ha visto entonces que en los individuos saludables del GLP-1, en este caso específicamente, se asocia un 50 a 70% de la respuesta de insulina postprandial. Pero en el diabético tipo 2 llega a ser menos del 20% y por lo tanto yo voy a tener una elevación de los valores de glucosa. A raíz de esto es que justamente se empezaron a crear drogas con este objetivo, de mejorar lo que es esta respuesta incretínica y de así mejorar los valores de glucosa. Los agonistas de GLP-1 son sintetizados en las células L del hilo distal y del colon. Obviamente, se imaginarán, son glucosa dependientes, están bajos en el estado de ayuno y aumentan luego de que comen. Y los niveles sostenidos aumentan o favorecen la secreción de insulina, pero es un efecto glucosa dependiente, o sea, es un efecto que va más desde un punto de vista fisiológico, a diferencia de las sulfonilures, por ejemplo, que no tenían ese tipo de mecanismo, ¿ya? Una vez que las GLP-1 se liberan, aumentan, desaparecen rápidamente, o sea, no duran mucho, duran unos minutos apenas, porque son destruidos por unas enzimas que se llaman DPP4, dipeptilpeptidasa 4,
lo que hace justamente que la vida de estos GLP-1 sean muy cortos. Y ahí justamente van a escuchar otro grupo de medicamentos que son los inhibidores de DPP4, ¿ya? Los receptores de GLP-1 están presentes en una gran cantidad de tejidos, dentro de los que nos interesan, tejido adiposo, lo que es sistema nervioso, páncreas, corazón, sistema riñón y tracto gastrointestinal, ¿ya? El efecto de las hormonas incretinas entonces es aumentar la secreción de insulina, pero dependiente de glucosa, ese es un punto muy importante, suprimir la secreción de glucagón, excepto durante los estados de hipoglucemia. Les puse con letra diferente ahí porque esto del aumento de la masa de células beta del isótopo pancreático es muy discutido, se ha demostrado in vitro, pero no se ha demostrado in vivo, por lo cual no se puede llegar a conclusiones. Inhibe la apoptosis de la célula beta, también discutible. Enlentece el vaciamiento gástrico, produce mayor saciedad y se asocia a pérdida de peso, ¿sí? Entonces, como ven, estos efectos se podrían asociar a una disminución de peso en este grupo de pacientes. Entonces, a raíz de esto, a raíz de lo que es el GLP-1, a raíz de la DPP4 que destruye el GLP-1, se crearon medicamentos justamente para este tipo de acción. Y ahí se creó primero lo que son los agonistas de los receptores de péptido 1 similar al glucagón o análogo de GLP-1, ¿ya? Dentro de los cuales tenemos una gran cantidad actualmente en el mercado. Dentro aquí del mercado ecuatoriano, al momento no tenemos muchos. El único que tenemos al momento es la dulaglutida, que ustedes le van a conocer comercialmente como Trulicity, que apenas llegó al mercado, ecuatoriano específicamente, que existe desde algún tiempo. Y luego va a venir otra droga más. Pero de momento la que tenemos aquí es la dulaglutida, ¿sí? Y los inhibidores de DPP4, que ya han estado mucho más tiempo aquí dentro del mercado, que fueron los primeros los que se crearon y que tenemos 4 principalmente, que los 4 los tenemos aquí, que es la sitagliptina, la linagliptina, la vildagliptina, ¿ya? Dentro de los más comunes aquí a nivel ecuatoriano. Nuevamente, recordemos, el mecanismo de acción de estas drogas, hablando del DPP4 o inhibidores del DPP4, justamente bloquean el DPP4. Si yo bloqueo el DPP4, mi GLP-1 fisiológico, normal, endógeno, se va a mantener más tiempo a nivel plasmático, a nivel intestinal, y por lo tanto va a favorecer la liberación de insulina, inhibición de glucagón y baja los valores de glucosa. Sí. Entonces, el objetivo es justamente mejorar los valores de glucosa mediante el GLP-1 endógeno, inhibiendo su destructor. Por el otro lado, solamente lo que es el GLP-1, en todo caso, ejerce un periodo o tiene una vida media más larga que el GLP-1 fisiológico normal, ¿sí? Entonces, se ha visto que el efecto incretínico es bastante interesante, como ya les había mostrado previamente, porque actúa a nivel de varios órganos. Por ejemplo, a nivel cerebral se ha visto que aparentemente se asocia con una disminución del apetito, cardioprotector también, vaciamiento gástrico enlentecido, aumenta la sensibilidad de la insulina a nivel también de tejido adiposo, a nivel de músculo, y disminuye la secreción de glucosa a nivel hepático. Por lo tanto, es un medicamento que puede tener múltiples focos de terapia. Los agonistas de GLP-1 ejercen diversas acciones en diferentes tejidos diana, lo que conduce a una reducción de la glucemia y el peso corporal, justamente, dependiendo del paciente, ¿ya? Yendo entonces específicamente a los análogos de GLP-1, como ven el mecanismo es un poco más complejo. ¿Qué hace el GLP-1? El GLP-1 imita justamente al GLP-1 endógeno y activan al receptor de GLP-1, potenciando la secreción de insulina inducida por nutrientes, dándome consecuentemente una baja de la glucosa y de la glucemia postprandial y en algunos casos hasta pérdida de peso, ¿ya? ¿Qué tengo aquí? Que las concentraciones del agonista de GLP-1, o sea, de la droga exógena, me da concentraciones de GLP-1 mucho más altas que los niveles fisiológicos del GLP-1 endógeno. Y aunque la deficiencia de GLP-1 se ha descrito en pacientes con diabetes, esta deficiencia no es una característica universal de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en forma general, yo puedo decir que lo que son los análogos de GLP-1 me producen concentraciones suprafisiológicas de GLP-1 en el paciente para mejorar los valores de glucosa. ¿Cuáles son las acciones del GLP-1? ¿Ya? En los pacientes con obesidad, por ejemplo, una de sus acciones sería disminuir el consumo alimentario, ¿ya? A nivel de lo que es la hiperglucemia postprandial, retarda el vaciamiento gástrico y aumenta la secreción de insulina, por lo cual el pico postprandial disminuiría. También existe una disminución del glucagón, ¿ya? Retardan la secreción insulínica. Generalmente en los pacientes con diabetes existe una pérdida de la fase 1 de secreción de insulina y se ha visto que hay un retorno de esa fase de secreción, hablando de secreción de insulina basal,
Y la disminución en célula beta, un poco discutible, pero se ha visto en estudios in vitro que aumenta lo que es proliferación de célula beta y disminución de la apoptosis. Ojo, este último punto, mecanismos in vitro, todavía no han estado comprobados, si no sería un objetivo terapéutico realmente el uso de lo que son análogos de GLP-1 en todos los pacientes diabéticos. Justamente la administración, refiriéndonos a lo que les había indicado antes de los ejemplos de la carga oral y la carga en un diabético y no diabético, se ve que luego de administrar droga oral tipo DPP4, ejemplo, lo que es la linagliptina, que inhibe DPP4, veo una elevación de lo que es luego de la ingesta alimentaria de los valores de GLP-1, ¿ya? Y con liraglutida, igualmente, yo voy a ver, administrando un GLP-1, un endógeno, un exógeno, perdón, veo nuevamente que existe una elevación de los valores a nivel plasmático. Como ustedes pueden ver un poco más claro, también se ve que la linagliptina o los inhibidores de DPP4 me producen un pico de GLP-1 que es, el cuadro de la izquierda, ligeramente más corto en comparación con los análogos de GLP-1 como liraglutida, que me produce un pico de GLP-1 que tiene una mayor duración, ¿ya? Y justamente en eso también van a ver el modo de administración que va a variar entre un paciente y otro. Así, la linagliptina, por ejemplo, es un medicamento que yo tengo que administrar todos los días para yo obtener su efecto, mientras que la dulaglutida es un medicamento que yo administro semanalmente por el largo periodo de acción que va a tener el medicamento. Tenemos diferentes tipos actualmente en el mercado. Tenemos los que más están saliendo ahora, el liraglutide, que tenemos en tratamiento tanto para obesidad como para diabetes. Tenemos el dulaglutide, dentro de los más frecuentes, de los más comunes en el mercado. Ya sabemos su efecto fisiológico, que es aumentar la secreción de insulina endógena, disminuyendo la secreción de glucagón, mejorando saciedad, retrasando el vaciamiento gástrico. Tiene todas las ventajas que vimos anteriormente, pero también cuenta con algunas desventajas, ¿ya? Una de ellas es que es un medicamento inyectable, hablando de lo que son análogos de GLP-1. ¿Se puede asociar a efectos adversos gastrointestinales? Sí, se puede asociar a efectos adversos gastrointestinales, sobre todo en pacientes reciente inicio de los análogos de GLP-1 se ha visto que puede provocar náuseas, vómitos, justamente por retardo del vaciamiento gástrico. La seguridad desconocida a largo plazo cada vez es más discutible porque cada vez salen estudios o resultados de estudios previos con mayor tiempo de seguimiento y se ha visto que realmente no existe un riesgo cardiovascular, sino más bien un beneficio en este grupo de pacientes. Algunos estudios salen que aparentemente aumenta el riesgo de lo que es pancreatitis, ¿ya? Pero otros estudios han demostrado que realmente no es así. Y en algunos casos inclusive se ha asociado con riesgo de lo que es cáncer medular de tiroides a aquel paciente con ese antecedente. Por lo tanto, en ese grupo de pacientes obviamente está totalmente contraindicado. En lo cuanto a seguridad cardiovascular, hay un posible efecto de beneficio, pero se ha visto que tampoco produce perjuicio, por lo tanto se podría considerar una droga neutra desde el punto de vista cardiovascular. En cuanto a lo que son inhibidores de DPP4, ya sabemos del mecanismo, inhibe la degradación o mejor dicho, evitan que el DPP4 degrade el GLP-1 endógeno, aumentando la vida media del mismo. Varias presentaciones en el mercado, como linagliptina, vildagliptina, sitagliptina, las más comunes que vamos a encontrar en la práctica clínica, producen una inhibición del DPP4 que puede llegar hasta el 99%. La administración es a una vez por día, excepto la vildagliptina que se puede administrar hasta 2 veces al día. Eliminación renal principalmente, a excepción de la linagliptina, que es un punto importante, y es por eso que la linagliptina es el único medicamento que se utiliza en pacientes que tienen insuficiencia renal, porque no se elimina por vía renal, y por lo tanto es totalmente seguro su uso, ¿ya? No tienen mayores interacciones con otras drogas o agentes reductores de glucosa utilizados en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿ya? Y por lo tanto se pueden combinar con diversas drogas, excepto con el GLP-1, ¿sí? No tendría mucho sentido hacer una combinación de inhibidor de DPP4 con análogo de GLP-1, porque el análogo de GLP-1 tiene una duración mucho más prolongada, entonces no tiene mayor sentido que yo le dé DPP4 a ese grupo de pacientes. El uno aumenta al otro, no tiene mayor utilidad. Las ventajas de los DPP4, en lo que es peso, se ha visto que los DPP4 son más neutros. No se asocia mucho a lo que es baja de peso, pero tampoco a ganancia, lo cual sí se asocia con los sulfonilures, por ejemplo, y con las tiazolidinedionas, que ya no existen. El riesgo de hipoglucemia es bajo. ¿Por qué? Porque va a depender su producción de la glucosa endógena o la glucosa ingerida que yo tengo. Y por lo tanto, no es un medicamento que va a actuar fuera de su horario, ¿sí?
Posible beneficio en supervivencia de célula beta, discutible. Seguridad desconocida a largo plazo, igualmente. Esto va bajando, cada vez se ve menos probabilidad de que exista este problema. Evitar el uso en pacientes con difusión hepática, por ejemplo, el uso de vildagliptina. Y en cuanto a lo que es riesgo cardiovascular, es un medicamento que hasta el momento, la actualidad, se ha mostrado que es un efecto neutro. No tiene ni beneficio cardiovascular ni perjuicio cardiovascular. Entonces, por lo tanto, se puede utilizar en ese grupo de pacientes, pero sin esperar un beneficio ni tampoco un perjuicio. ¿Ya? Las dosis terapéuticas de las drogas van a ser muy variadas, esto está además la explicación, o sea, depende del tipo que ustedes usen, la dosis que ustedes van a usar. Las más comunes que se utilizan en la práctica clínica, por ejemplo, la Vilda, que se requiere administración 2 veces al día, que es una diferencia, que puede ser 100 miligramos al día distribuido en 2 dosis, o la linagliptina, cuya dosis máxima es de 5 miligramos al día, que puede ser en una sola toma tranquilamente. Y el punto importante que tal vez tendrían que recordar aquí es que dentro de los inhibidores de DPP4, la linagliptina, yendo al punto de lo que es excreción renal, se elimina apenas un 5% y por lo tanto se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal, a diferencia de las otras 4 que ustedes pueden ver que tienen un alto porcentaje de excreción renal, por lo cual en pacientes con disfunción renal no se puede utilizar. Y la última droga, la más nueva de todas y la que más sorprendió porque se encontró que producía una disminución de riesgo cardiovascular, lo que fue algo totalmente novedoso, porque hasta la actualidad y hasta todas las drogas que vimos antes, no había ninguna droga oral que haya demostrado beneficio en lo que es disminución de evento cardiovascular, o hablando de complicaciones macrovasculares en los pacientes con diabetes tipo 2. Definitivamente hemos visto con los medicamentos que sí me disminuye lo que es la retinopatía, nefropatía, oftalmopatía, que son complicaciones microvasculares, pero en el punto de vista macrovascular, riesgo cardiovascular, se vio que aparentemente no había mayor efecto de esos medicamentos. Eso hasta que llegaron los inhibidores de SGLT2, los cuales encontraron que aparentemente producen un riesgo de disminución de lo que son eventos cardiovasculares, riesgo de hospitalización e incluso mejora de lo que es la función renal en pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, como se imaginarán, es una droga que es bastante interesante, que aún tiene estudios en la frente, pero por ahora, o sea, los beneficios han sido muy buenos e incluso están siendo recomendados ya desde el punto de vista cardiológico y no solamente endocrino, por el beneficio que se muestra en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Recordemos que los inhibidores de SGLT2 van a actuar justamente sobre el SGLT2 que está a nivel de los túbulos contorneados. ¿Ya? Los SGLT2 normalmente absorben lo que es glucosa a nivel renal. Recuerden que nuestro organismo preserva energía y por lo tanto intenta reabsorber la glucosa eliminada y de esa manera mantener valores estables. El problema con el paciente con diabetes es que estos SGLT2 se multiplican en este grupo de pacientes porque hay una gran cantidad de glucosa eliminada. Problema, termina siendo contraproducente para el paciente diabético porque absorbe más glucosa y por lo tanto los valores de glucosa se me van a elevar. En vista de eso, se decidió crear un medicamento que me inhiban los SGLT2 y de esa manera yo pierda glucosa por la orina, que es el mecanismo de acción. La capacidad máxima generalmente de absorción tubular renal es de 305 miligramos al minuto, que es considerablemente mayor que la velocidad a la que filtra la glucosa. Y el punto en el que la concentración de glucosa en plasma excede más de 180 es el umbral para glucosuria, esto ya habíamos comentado antes, por lo cual todo el exceso de glucosa filtrada se excreta por la orina. Ya habíamos conversado eso en la clase inicial. Entonces, los SGLT2, como ya les había mencionado, ya justamente van a actuar o son importadores, los importadores de membrana que transfieren sodio a su gradiente de concentración a la célula junto con la transferencia de azúcares u otras moléculas contra su gradiente de concentración. ¿Ya? Recordemos que también tenemos un SGLT1 que actuaba a nivel intestinal pero que cobraba menos importancia en este caso, pero los SGLT en el intestino y riñones transfieren glucosa a través de la membrana o enterocitos a las células epiteliales y los GLUT, ¿ya? Dan el segundo paso, que es llevar esta glucosa llevada a la célula de cepillo hacia lo que es el torrente sanguíneo y de esa manera ejercerla o mover a su sitio de acción. Resumiendo entonces, el SGLT2 es un transportador de glucosa básicamente de alta capacidad que consume energía. Recuerden eso, que estos sí consumen energía a diferencia de los GLUT. Baja afinidad en el segmento S1 de los túbulos distales. Tenemos el SGLT1 que también se expresa a nivel renal, pero cobra menos importancia. El que se enfoca en sí todos es la inhibición competitiva del SGLT2. Si yo inhibo competitivamente el SGLT2,
podría eliminar hasta 60 a 90 gramos de glucosa al día, lo cual es una cantidad bastante importante, pero va a variar esto también dependiendo de la función renal y el grado de hiperglucemia que tenga el paciente, ¿sí? Los efectos, sin embargo, de la inhibición son autolimitados, ya que la eficacia disminuye a medida que baja la hiperglucemia, ¿ya? Entonces, imaginarán que un paciente que tenga o que filtre menos glucosa en el riñón, su efecto no va a ser tan efectivo, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal. Entonces, en ese grupo de pacientes, renal severa específicamente, probablemente el beneficio no va a ser muy grande si yo me enfoco en lo que es objetivos de glucosa, porque en sí mejora de lo que es función renal se ha visto, hay estudios actuales que demuestran que existe beneficio también en ese aspecto. Vida media aproximadamente de unas 10 a 13 horas. La empaglifosina es la más conocida específica aquí. Tenemos dapacana y empaglifosina. Son las 3 drogas, las 3 tenemos aquí en el mercado y van a producir una excreción de glucosa aproximadamente entre 60 y 90 gramos al día. ¿Ok? Son metabolizados por la uridina difosfato glucuronil transferasa y no se han reportado interacciones con otras drogas. Existen combinaciones de lo que es SGLT2 con diferentes drogas orales en el mercado. Se puede utilizar junto con insulina. Su mecanismo de acción es totalmente diferente a las drogas anteriores. De base, este medicamento no tiene ninguna acción a nivel pancreático. Su efecto es específicamente a nivel renal y por lo tanto se puede combinar con cualquier otra droga porque el riesgo de hipoglucemia va a ser bajo. Son justamente enfocados en el SGLT2 porque la mayor parte de glucosa se absorbe por el SGLT2, el 90%, mientras que la restante se absorbe por el SGLT1 un 10%. Por lo tanto, la meta es justamente el SGLT2. ¿Ya? Tenemos 3 drogas actualmente, dapacana y empaglifosina. ¿Y por qué son drogas tan importantes y tan conocidas actualmente en el mercado? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, sumando los importantes o los más importantes ensayos clínicos que nosotros tenemos hasta la actualidad, tenemos el DSST, tenemos el UKPDS, tenemos el ACOR, tenemos el ADVANCE, tenemos el PAT, en las cuales definitivamente nosotros vemos que en el punto de vista microvascular, todos los estudios me demostraron que yo obtenía un beneficio microvascular en ese grupo de pacientes. Sin embargo, si yo me voy a lo que es beneficio cardiovascular, el efecto es neutro. En algunos estudios me salió muy limítrofe el beneficio, pero la mayoría de los estudios me dio un resultado neutro, ¿ya? Y en cuanto a los estudios de lo que es mortalidad, también me mostraron un resultado neutro e incluso algunos me mostraron un aumento de la mortalidad en ese grupo de pacientes, ¿ya? Por lo tanto, en base a todos estos estudios, yo tenía definitivamente beneficio microvascular en los pacientes con la medicación que estaba dando, pero no tenía beneficio ni en la mortalidad ni en lo que es la enfermedad cardiovascular o complicaciones macrovasculares. Esto hasta que llegó los estudios con SGLT2, justamente hablando del estudio EMPA-REG, hecho con la empaglifosina, en los cuales, de manera muy notoria, se mostró que a comparación de todo lo que acabo de ver acá, esta droga me producía una disminución de 14% de los eventos cardiovasculares mayores, un 38% de disminución de muerte cardiovascular, un 32% de disminución de mortalidad total, disminución un 35% de hospitalización por insuficiencia cardíaca y en un 39% de disminución de nefropatía de nueva aparición o empeoramiento de nefropatía preexistente. Como ven, obviamente es un estudio que cambió rumbo, ¿no? Porque hasta ahora yo tenía una droga que no me daba beneficio macrovascular, pero esta droga llegó y miren todos los beneficios que aparentemente me da y en los estudios que vienen me siguen mostrando que me están dando. Entonces, por lo tanto, es una droga muy interesante en su uso porque no solo voy a mejorar lo micro, voy a mejorar lo macro y voy a mejorar mortalidad en ese grupo de pacientes, lo cual yo antes no tenía en el grupo de diabéticos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Kevin. Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta era, o sea, ¿estaría recomendado o conveniente administrar un antidiabético contra y añadiéndole un inhibidor de la lipasa para personas obesas o no? Inhibidor de la lipasa. ¿A cuál se refiere usted? Ahí ya se me fue. El Ordistat, A ver, usted dice usar Orlistat y un antidiabético. O sea, porque, digamos, en una persona obesa, ya. para ahí. Hablando de obesidad, el Orlistat, o sea,
sí, esa es una droga que se considera droga antiobesidad porque me disminuye la absorción o inhibe la absorción de un 30% de la grasa que yo ingiero. O sea, sí, o sea, si la meta en el paciente es bajar de peso, se puede utilizar drogas o lo que son drogas de antiobesidad con antidiabéticos. Sí, o sea, si yo tengo un paciente diabético, obeso, con dificultad para perder de peso, puedo usar eso, o sea, no hay ningún problema, o sea, pero obviamente sería con una meta diferente. El Odistal lo estaría usando para bajar de peso al paciente, pero la droga antidiabética efectivamente justamente para la diabetes. No sé si le quedó la pregunta clara o no sé si ese era su objetivo. Sí, sí, ese era, Doc. O sea, solo era mi pregunta si no había ningún inconveniente en utilizar los dos al mismo tiempo. Claro, o sea, drogas de antiobesidad, si ustedes necesitan usar, si el paciente no puede perder peso fácilmente, los pueden usar mientras están haciendo tratamiento diabético, ¿no? Porque al final ustedes el beneficio va a ser igual para la diabetes, porque si el paciente baja de peso, mejor insulinosensibilidad, baja requerimientos de medicación oral o incluso baja requerimientos de insulina. Entonces sí, o sea, son dos tratamientos diferentes. Pero si ustedes se ponen a pensar, más que eso, tenemos drogas antidiabéticas que también me bajan de peso. Entonces más bien el enfoque sería justamente a usar una droga que me baje la glucosa y al mismo tiempo me baje de peso. Ya vamos a ver en el algoritmo al final justamente cómo dan ejemplificación esta combinación, la guía europea combinada con la guía americana. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y qué tan común es que con los... Levante la mano, por favor. Ay, sí, disculpe. Lady. Sí, doctor. ¿Qué tan común es que con los inhibidores de la SGLT2 se dé la cetoacidosis y la deshidratación por esto de que la glucosa se reabsorbe en el riñón y puede existir una, o sea, una diuresis osmótica? Esa es una buena pregunta. Se ha visto que los inhibidores del SGLT2 en algunos casos se puede asociar con cetoacidosis euglicémica, ¿ya? Porque aparentemente estas drogas, si bien aparentemente están todo muy interesante, un efecto adverso que se ha visto que podría provocar en algunos pacientes es una hiperglucagonemia, ¿ya? Entonces, al provocar hiperglucagonemia, recuerden los efectos contrarreguladores que tienen el glucagón, lo cual me favorecería el riesgo de cetoacidosis euglicémica, o sea, una cetoacidosis en el paciente con glucosa normal. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante escoger en qué paciente voy a utilizar para de esa manera evitar ese riesgo, ¿ya? Porque de lo contrario existe ese riesgo y se ha visto, y hemos tenido casos a nivel hospitalario de pacientes que llegan con cetoacidosis, pero con unas glucosas dentro de rangos normales, justamente por el efecto que aparentemente tiene la SGLT2 que me aumenta ese riesgo. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Eso fue en términos generales lo que son las drogas de uso general que existen, lo que son pacientes con diabetes, ¿no? Ustedes lo que más se van a encontrar en lo que es el sistema de salud aquí es, al menos a nivel público, van a encontrar lo que es metformina, van a encontrar sulfonilurea, específicamente glibenclamida, ahora glicacida también, que creo que ya entró dentro del cuadro básico, y esas son las dos drogas que ustedes van a encontrar. Ustedes no van a encontrar ahí análogo de GLP-1, inhibidores de DPP-4. Luchamos este año por hacer que entren en el cuadro básico, pero no quieren, o sea, porque todavía es un medicamento un poco costoso, entonces todavía no aceptan, o sea, que entre dentro del mercado, pero ya probablemente en los próximos años se pierde la patente y ya va a poder ser un medicamento de uso genérico, van a copiarle y va a poder salir al mercado para poder utilizar. Pero de momento un medicamento todavía tiene un costo elevado, entonces por lo tanto no se usa todavía dentro del sistema público. Peor aún lo que son dulaglutida o liraglutida, que son medicamentos sumamente costosos. Solo como ejemplificación tenemos un costo, por ejemplo, lo que es el uso de dulaglutida mensual, que llega a unos 200, $150 mensuales, lo cual implica un costo importante, ¿no? En la vida normal y por lo tanto no todo paciente se arriesga a usarlo por el costo. Y además pensando que es un medicamento que tendría que ser de uso continuo, porque la enfermedad es permanente, ¿ok? Entonces, de momento son medicamentos buenos, pero caros, entonces no se los puede utilizar muy frecuentemente y hay que seleccionar el paciente adecuado, tanto lo que es
en lo referente a costos como la efectividad que podría tener en ese grupo de pacientes. ¿Ok? Vamos con la insulinoterapia ambulatorial entonces. Bueno, insulina sabemos lo que es, sabemos lo que hace, sabemos dónde actúa. ¿Cuándo tengo que insulinizar? De más está decir que tengo que insulinizar un paciente que está con diabetes tipo 1 o en casos de diabetes gestacional que no se compense en base a la modificación de estilo de vida o al uso de un antidiabético oral. En el caso de diabetes tipo 2, cuando yo tengo un fracaso de tratamiento, con uso de antidiabético oral a dosis plena. Hablando de dosis plena, cuando ya estoy llegando inclusive a una triple terapia antidiabética oral, pese a lo cual yo tengo hemoglobina glicosilada por encima de mis metas, ¿sí? Uso insulina cuando yo tengo una descompensación hiperglucémica aguda, o bien diabetes por descompensación simple, o cetoacidosis o estado hiperosmolar, en embarazo obviamente también, en enfermedades interrecurrentes o procesos infecciosos que me pueden elevar los valores de glucosa, y en pérdida de peso que no es explicable por dietocetonuria, hablando de pacientes ya que son muy insulinopénicos, o sea, un paciente que debuta con una pérdida de peso importante y todo, es un paciente insulinopénico y por lo tanto va a ser un candidato a iniciar insulina directamente. ¿Cuáles son las metas? La meta general que ustedes deben haber escuchado siempre es una hemoglobina glicosilada menor al 7%, ¿sí? Y unos niveles de glucosa plasmática o glucosa preprandial menor a 110, ¿ya? O una glucosa que me dé menos riesgo de hipoglucemia dependiendo del paciente en el cual estoy usando. Y debo considerar mucho individualizar eso, ¿no? Debo considerar la edad, debo considerar el estado funcional, social del paciente, la coexistencia de enfermedades, el riesgo de hipoglucemia y el riesgo de complicaciones que puede tener con el uso de esa medicación. Se recomendaban como metas terapéuticas de hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes tipo 2 de acuerdo a las complicaciones o del riesgo que pueden tener. Así, un paciente sano, entre comillas, paciente funcional, paciente que trabaja, paciente que puede utilizar el medicamento por su propia cuenta, una meta de hemoglobina glicosilada de 6,5 es más que recomendable. En aquellos, en cambio, pacientes, por ejemplo, menos de 65 años sin complicaciones o comorbilidades graves, la meta va a ser menos de 7 también. O en aquellos que tienen más de 15 años de evolución, que ya tienen complicaciones, que ya tienen enfermedades, y el riesgo de tener una hipoglucemia es igual de grave que tener una hiperglucemia, las metas de hemoglobina glicosilada se pueden proponer hasta un 8%. ¿Ok? En pacientes de más de 75 años, por ejemplo, no debo renunciar, obviamente, al control de los síntomas. Hay paciente y paciente mayor de 75 años, hay el mayor de 75 años que es dependiente de terceros muchas veces, y el mayor de 75 años que es totalmente funcional y puede controlarse perfectamente. Si yo tengo a ese, el perfectamente funcional, una meta de 7 igual lo voy a tener. Pero si tengo un paciente mayor a 75 años con deficiencia visual severa, que vive solo, que no puede, que depende de terceros, mi meta va a ser más alta, porque si él hace una hipoglucemia, no va a tener quien le apoye realmente en el control. Y por lo tanto, a las metas es preferible que maneje valores altos de hasta 8, 8.5. ¿Ok? Entonces, las metas de hemoglobina glicosilada no son tan en regla para todo grupo de pacientes, sino va a depender del contexto de cada uno. Importante, con cada reducción de un punto de hemoglobina glicosilada, yo reduzco complicaciones definitivamente, y eso lo he demostrado con los diferentes estudios que les indiqué previamente, una disminución de un 37% en lo que son complicaciones microvasculares y una disminución en lo que es 21% en la mortalidad asociada a diabetes, un 14% en lo que es el riesgo de infarto y un 14% en la mortalidad por cualquier causa, ¿sí? Esto en base a datos del estudio UKPDS. Por lo tanto, definitivamente, bajar los valores de glucosa es importante, ¿sí? Si bien la meta no es glucocéntrica, el descenso de hemoglobina glicosilada es un buen reflector del efecto que estoy teniendo en el paciente con el control. La insulina que nosotros tenemos actualmente, esto está de más, es justamente, se han hecho modificaciones en las cadenas de insulina a lo largo de los años, cuyo objetivo ha sido, al menos dentro de lo que es la insulina basal, prolongar su acción, ¿sí? Hacer que sea una insulina de mayor retardo en la liberación y de esa manera llegar a los objetivos que es no dar tanto pinchazo en el día, que es lo que muchos pacientes rehusan hacer cuando están afrontando lo que es la insulinoterapia. Entonces, cada vez se han ido creando insulinas que tengan mayor acción. Se empezó con lo que es la insulina NPH, que lamentablemente usa o se requiere 2 veces al día porque su tiempo de acción es de 12 a 16 horas y necesariamente tengo que aplicar 2 veces al día, hasta la creación de la insulina glargina, cuya liberación hace que dure aproximadamente 24 horas a nivel plasmático, aunque luego se vio que aparentemente hay pacientes en los que sí se necesita aplicar insulina glargina 2 veces al día porque aparentemente no me cubría las 24 horas, y hasta crear
drogas que tienen una acción mucho más prolongada, como la insulina de Gludeca, que es una de las más nuevas, que puede durar hasta 36 a 40 horas aproximadamente a nivel plasmático, y por lo tanto se puede utilizar tranquilamente, sabiendo que el control va a estar más que cubierto en las 24 horas de uso. ¿Ya? Entonces, hablando de los tipos de insulina, yo tengo la insulina rápida que ustedes conocen a nivel público, la insulina cristalina que le dicen también, o la simple regular. Tengo las ultra rápidas o los análogos de acción rápida, que son insulinas de mayor rapidez de acción, que son el ispro, el asparo y la glulicina. Tengo las insulinas de acción lenta, empezando con la de acción intermedia, actualmente ya no retardada, como es la insulina NPH, y los análogos de acción retardada, que tenemos la glargina, que tenemos el Detemir, tenemos el Degludec, como los medicamentos más nuevos. La insulina rápida, la más clásica, la que más tiempo tenemos en el mercado, puede ser utilizada con una acción que va a darse más o menos a los 15 o 60 minutos. Su efecto máximo va a ser aproximadamente hasta las 4 horas y su duración a nivel medio plasmático va a ser entre unas 5 a 7 horas. Por el tiempo en el que inicia su acción, se recomienda iniciarlo unos 20 minutos antes de las comidas, unos 15 a 20 minutos. Y la duración es de aproximadamente de unas 5 a 7 horas. ¿Sí? Por el otro lado, en comparación con la insulina rápida regular, tenemos las ultra rápidas. Son tres que están en el mercado, que son la Lispro, la Aspar y la Glulicina, cuya acción es más rápida. ¿Sí? Y el pico se obtiene en unos 60 a 90 minutos aproximadamente, en comparación con 1.5 a 4 horas que obtenía con la insulina regular. Y su vida media también es mucho más corta. Su vida media es de 4 a 5 horas aproximadamente, ¿ya? Se puede administrar así 10 minutos antes de su ingesta, ¿ya? Permite obviar un suplemento dietético a las 3 horas de ingesta. Generalmente, ustedes deben haber escuchado que deben comer de 3 en 3 horas los pacientes que tienen diabetes, justamente para evitar hipoglucemia. Es por el tiempo de duración justamente de la insulina, de las insulinas que nosotros teníamos antes, que hacía que el paciente, luego de la ingesta alimentaria, en periodos de ayuno, tenga riesgo de hipoglucemia. Entonces, esto hace que el riesgo de hipoglucemia con las insulinas ultra rápidas sea mucho más bajo. Se puede utilizar con insulina NPH o insulina de acción larga, se puede utilizar sin ningún problema con cualquiera de ellas. ¿Ya? Tenemos la otra clásica, que es la insulina NPH, la primera que salió de aparentemente liberación retardada, que dura supuestamente 24 horas, pero la verdad se vio que tiene un pico de 15 a 16 horas, por lo tanto se recomienda la administración 2 dosis al día, unos 30 a 60 minutos antes del desayuno y de la cena. Tiene un pico máximo que más o menos va de 3 a 7 horas, y una vida media que va de 12 a 15 horas aproximadamente, por lo cual yo debo dar 2 veces al día, ¿ya? Administrando 2 veces al día, yo he visto que con la insulina NPH yo voy a tener valores satisfactorios a lo largo de las 24 horas, ¿ya? Y luego, justamente buscando insulinas de mayor acción, en tiempo me refiero, vinieron las nuevas, ¿no? Como es la glargina, que fue la primera, ¿ya? En la cual la duración, aparentemente, como les digo, en la actualidad, fue de 24 horas, con un pico máximo entre las 3 a 4 horas, aunque se supone que la glargina no debería tener un pico, es una insulina estable. Actualmente los nuevos estudios que salen con las insulinas más largas ven que aparentemente sí existe un pequeño pico de la insulina glargina, pero el riesgo de hipoglucemia sigue siendo bajo en comparación con la insulina NPH, ¿ya? Tenemos también el Detemir, que es otra insulina de acción prolongada, ¿ya? Que tiene una acción un poco más corta que la glargina, y se ha visto que se necesitan 2 dosis diarias en ese grupo de pacientes. Se puede utilizar como sustituto de NPH. La Detemir es una de las insulinas que más estudios tiene en pacientes embarazadas, y por lo tanto, cuando yo quiero usar insulina, la insulina de Detemir es totalmente segura de utilizar, hablando de análogos de insulina en ese grupo de pacientes. Reglas generales que ustedes deben haber escuchado: la conservación de la insulina, almacenar a 2 a 8 grados, vigilar la formación de burbujas o floculaciones, puede haber inconveniencia en la aspiración, ya eso hay que tener cuidado. Se debe inyectar en el tejido subcutáneo superficial, tienen diferentes sitios de aplicación. Y las insulinas de acción corta se absorben mejor a nivel de antebrazo y muslo, ¿ya? Entonces ustedes tienen diferentes sitios para lo que es la aplicación de la insulina. Tienen a nivel abdominal, alrededor del ombligo, 2 centímetros fuera del ombligo. Tienen a nivel tricipital, tienen en la parte externa de lo que es el muslo, tienen el cuadrante superior externo del glúteo, ¿sí? Entonces tienen todos esos sitios para aplicar insulina. Es importante hacer rotación de sitios en la aplicación, porque el paciente, si se aplica en un mismo sitio, va a tener riesgo de tener lipodistrofia en esa zona, consecuencia de la acción de la insulina a nivel de la piel y tejido subcutáneo en esa área. Por lo tanto, rotar sitios es algo muy importante para evitar ese problema. De lo contrario, luego no van a poder aplicar insulina en ese lugar.
El objetivo de la insulina definitivamente es restituir el patrón insulinémico normal, ¿no? Recordando que inicialmente un paciente tiene una deficiencia de insulina principalmente basal y luego empieza a tener una deficiencia ya adicional al basal en lo que son la secreción de insulina postprandial o insulina para compensación de comidas, ¿sí? Entonces, la utilización clínica de la insulina es restituir el patrón insulinémico normal, la secreción basal continua de 1 unidad por hora, con incrementos de 5 a 6 veces, que es lo que fisiológicamente ocurre, ¿sí? Debo considerar la farmacodinámica, la sensibilidad individual y el estilo de vida de cada paciente. Debo evaluar complicaciones, los riesgos en ese paciente y de acuerdo a eso evaluar la dosis que yo voy a utilizar en ese grupo, ¿sí? Resumiendo en sí lo que acabamos de ver hasta ahora entre las insulinas humanas, glargina, como les indiqué, un inicio de acción de 2 a 4 horas, pico no tiene una duración de 20 a 24 horas. Detemir requiere 2 dosis, dura 18 a 22 horas. NPH, 4 a 10 horas, pico de acción. Por lo tanto, se requiere 2 veces al día. Dentro de las insulinas de acción rápida, tenemos la clásica cristalina, cuyo pico de acción es de 2 a 3 horas y con la duración de 5 a 8 horas del efecto. Y las ultra rápidas, todas ellas tienen un pico de acción de 0,5 a 2 horas y una duración de efecto de 3 a 5 horas, lo que hace que sean más seguras y eviten el riesgo de hipoglucemia. Al último está lo que es degludeca, cuya duración o inicio de acción es de los 20 a 40 minutos, no tiene pico y puede durar hasta 42 horas en este grupo de pacientes, por lo cual es una insulina que yo sé que me va a durar las 24 horas de acción. Ahora, estamos escuchando mucho acerca de las insulinas, entonces, la NPH es mejor que la glargina, el detemir es mejor que la NPH, la degludeca es mejor que la glargina. La verdad es que no hay diferencia entre insulina NPH y análogos en cuanto al control glucémico, ¿ya? Los análogos de acción prolongada, eso sí, al ser más estables, al tener menos picos, me dan menos riesgo de hipoglucemia nocturna en comparación con la insulina NPH. Ese sí es un punto de diferencia, el riesgo de hipoglucemia. Pero en cuanto a lo que es efectividad en descenso de glucosa, todas las insulinas son exactamente iguales. Sí, ese es un punto muy importante. Glargina no es mejor que degludeca en control de la glucosa. No, las dos son igual de efectivas, pero el riesgo de hipoglucemia que yo voy a tener con NPH es más alto de lo que yo voy a tener con glargina, o voy a tener con Tresiba, o voy a tener con degludeca. ¿Ok? Reglas prácticas. ¿Cómo administro insulina entonces? ¿Ya? Yendo a la parte práctica, ¿cómo le doy al paciente la insulina? ¿Sí? Ante todo yo debo tener metas, o sea, yo debo saber con cuánto quiero que el paciente esté de glucosa antes de comer y cuánto quiero que tenga después de comer. Se recomienda, o las guías recomiendan que las metas en ayunas o preprandiales, o sea, pre-café, pre-almuerzo, pre-merienda, tienen que estar entre 80 a 130 miligramos por decilitro, y los postprandiales, medidos a las 2 horas, hasta 180 miligramos por decilitro. ¿Ya? Un punto importante que les puse aquí dentro de la práctica clínica, la glucosa postprandial siempre tiene que subir o tiene que ser mayor a la glucosa preprandial. Eso es algo normal, la glucosa aumenta luego de la ingesta, por lo tanto yo debo tener un pico. ¿Por qué les indico esto? Porque existen situaciones en las que el paciente entra a comer con una glucosa de 100 y acaba de comer con una glucosa de 70, ¿ya? ¿Eso está bien? No, no está bien. Y si el paciente está usando insulina rápida, por ejemplo, significa que está usando más insulina de la necesaria, porque generalmente la glucosa postprandial siempre va a ser un poco más alta que la glucosa preprandial. Y ese es un punto importante a tener en cuenta, ¿ok? ¿Y cuál es el uso? ¿Insulina basal o insulina rápida? Si el paciente no se controla con medicación oral, como les había indicado, triple terapia antidiabética oral, aunque un poco discutible, algunos dicen que con doble antidiabético oral fallido ya se debe iniciar indirectamente insulina, se inicia insulina en estos pacientes. ¿Y cuánto inicio? Las guías clínicas igualmente recomiendan usar una dosis de insulina basal adicional al antidiabético oral de 10 unidades en dosis fija o calculando de 0,2 unidades por kilo, una insulina basal nocturna. ¿Cómo hago esto? Yo administro una dosis calculada, pongamos en ejemplo en kilo, calcula 0,2 en 60 kilos, 12 unidades, y eso le voy a administrar por la noche al paciente. ¿Para qué? Para llegar a tener una meta a la mañana siguiente de valores de glucosa en ayunas normales, ¿ya? O de lo contrario, si yo tengo glucosas que persisten altas en ayunas, voy subiendo 2 unidades cada 48 horas hasta obtener un valor de glucosa en ayunas normal. ¿Ok? Entonces, así es como generalmente suelen recomendar el inicio de la insulinización en algunos pacientes, dependiendo del grado de descompensación que tengan, claro está. Si tengo pacientes que están usando antidiabético oral triple y tengo una hemoglobina glicosilada en 10 o 12, o sea, yo sé que el antidiabético oral no me está haciendo nada y el paciente tendría que pasar a insulinización plena.
Pero si yo tengo un buen efecto o un efecto incompleto de lo que es el antidiabético oral, adicionarle una dosis de insulina al paciente me va a hacer que llegue a las metas. ¿Ok? ¿Qué pasa si el paciente, pese a la adicional insulina basal, el monitoreo persiste elevado? En ese caso ya debo considerar la dosis plena de insulinización en ese grupo de pacientes cuya dosis de cálculo es de 0,3 a 0,5 unidades por kilo al día. ¿Ya? Generalmente 0,3 en forma práctica se utiliza para pacientes con un índice de masa corporal normal y 0,4 a 0,5 para pacientes que ya tienen sobrepeso o obesidad que van a tener un mayor grado de insulina resistencia y por lo tanto van a requerir una dosis más alta. ¿Ya? Les puse un caso clínico aquí, a ver qué opinan ustedes. Tenemos a María, de 48 años, que es hipertensa y con diabetes diagnosticada hace 4 años a través de exámenes de rutina, no tiene complicaciones aparentemente de diabetes tipo 2, está usando metformina de 853 veces al día durante las comidas, está usando glicacil de 90 miligramos por la mañana y los sartán 50 miligramos cada 12 horas. Ella tiene 1,62 m, 81 kilos, la tensión arterial limítrofe 134/82, frecuencia cardíaca normal, un índice de masa en 30,86. Sus últimos exámenes me indican una hemoglobina glicosilada en 9,6. Partiendo de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuáles serían las metas glucémicas que ustedes se propondrían para esta paciente? ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden empezar a conversar? Lean la historia si quieren, pero necesito escuchar la opinión de ustedes, a ver si han escuchado algo de la clase, por favor. Nadie. A ver. Chontasi, Álvaro. Sí, Doc, ¿sí me escucha? Sí. Ya, entonces, bueno, aquí en los objetivos glucémicos de este paciente, él como nos explicó, no tiene una edad mayor a 75 años, tiene tan solo 48 años, entonces los objetivos terapéuticos deberían estar en una glucosa menor a 7. ¿Glucosa? Los objetivos glucémicos, de la hemoglobina glucosilada, perdón. ¿De cuánto debería ser la glicosilada en este caso? En este caso debería ser menor a 7. 7. Usted le propondría 7 a ese paciente. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguien difiere en la respuesta tal vez o tiene algo más que complementar respecto a lo que dijo Álvaro? Aprovechen y equivóquense ahora, que en la prueba va a ser más difícil equivocarse. ¿Ah? Aprovechen y cubran sus dudas. Levanten la mano y hablen. Sarela. Doc, y el hecho de que es una paciente hipertensa ya implica que hay una comorbilidad, entonces no sería manejarnos con un poco, o sea, la meta un poco más elevada, no 7. Ya, gracias Sarela por la pregunta. Los que están en audiencia, ¿quieren opinar respecto a lo que dijo Sarela? Jorge. Tal vez la comorbilidad se tendría en cuenta en una edad más avanzada de la paciente. Y también, bueno, no sé en sí cuánto tendrá de evolución la paciente de diabetes. O sea, si tiene diagnosticado de 4 años, pero no sabemos qué tanto se ha estado cuidando en los anteriores años. Entonces, yo creo que lo de las comorbilidades sería para pacientes mayores de 60 años. Ya, listo. Bueno, este es un buen punto, porque acabo de dar cuenta que ustedes están en la idea de lo que es pacientes con comorbilidades y el no uso de lo que es algunos medicamentos o las metas glucémicas. Lo que estoy hablando de lo que es patología en el paciente, estamos hablando de lo que es riesgo cardiovascular, ¿ya? Específicamente pacientes con antecedentes cardiópatas, pacientes con antecedentes de stroke, pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, o sea, pacientes con riesgo cardiovascular y mortalidad más alta, ¿ya?
la hipertensión controlada no me representa a mí un riesgo cardiovascular en este paciente, porque es una presión controlada. Entonces, por lo tanto, no entraría dentro de esos riesgos de los que yo estaba hablando en los pacientes previamente, en lo referente a metas glucémicas, ¿ok? Entonces, ahí parece que hubo una confusión, por lo que veo, pero es eso es el objetivo, ¿sí? O sea, cuando yo estoy hablando de pacientes de alto riesgo cardiovascular, alto riesgo de que una hipoglucemia me pueda complicar lo que es la patología cardiovascular establecida, me refiero a eso, a enfermedad cardiovascular establecida, ¿sí? Por ejemplo, yo les pongo en este caso, agreguemos aquí que la paciente tiene una insuficiencia renal crónica estadio 3B. ¿Qué opinarían en base a eso con lo que está usando la paciente actualmente? ¿Saben lo que es 3B, no? Lady. Si la paciente tiene una insuficiencia renal, deberíamos suspender la metformina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un fármaco que se daba por excreción renal, entonces nos podría complicar, aparte de que ya tiene una insuficiencia renal crónica 3B. ¿Ya? ¿Y qué riesgo hay con la metformina? Del daño renal, Más que daño, ¿qué podía producir? la necrosis tubular. Necrosis, no necesariamente. ¿Alguien más levantó la mano? Pero sí, está bien la idea de la respuesta. Gracias. Gabriela. Tal vez riesgo de acidosis, doctor. Riesgo de acidosis láctica, exactamente, que es un riesgo que se puede presentar en este grupo de pacientes. Listo. Entonces, en este caso, la metformina con un grado 3B no sería una buena idea, no se debería utilizar. ¿Algo más, tal vez? Pensando en este mismo problema con patología renal. Lady, tal vez quiera acotar algo más. No, doctor, me olvidé de bajar la mano nomás. Ya. Pero verá que ahí tendría más medicación para comentar. Miren bien lo que está usando la paciente, ¿eh? Belén. Ya, Doc. En este caso también sería la glicacida, porque la contraindicación era en pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Ay, eso sí ya no me acuerdo, Doc. Solo me acuerdo que mencionó que estaba contraindicado. ¿Cuál es el efecto adverso común de las sulfonilurias? Ah, la hipoglicemia. Doc. Hipoglucemia, claro. Ese es el efecto adverso por el cual no se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las sulfonilurias se elimina por vía renal y al no haber eliminación se acumulan los metabolitos y aumenta el riesgo de hipoglucemia. Es por eso, ¿ok? Entonces, en estos puntos me refiero a lo que es el riesgo de cada paciente, ¿ya? En este caso, yo tengo un paciente, si bien es obeso, es un paciente funcional, de lo que me dice aquí, no tiene algún antecedente o complicaciones microvasculares, por lo tanto es un paciente funcional. Entonces, por lo tanto, en ese paciente es un paciente que se puede cuidar solo y por lo tanto yo puedo tener metas más estrechas en este paciente. Por lo cual, una meta de hemoglobina glicosilada de 7 o incluso 6,5 sería una meta que yo me podría proponer con esta paciente, ¿ok? Tal vez quedó clara la idea. ¿Alguien queda con alguna pregunta? Sarela, no sé si le quedó claro. Sí, Doc. Ya. Belén, creo que levantó la mano. Sí, Doc, yo tengo una pregunta. En este caso, ¿no tendríamos que primero quizás utilizar la dosis máxima de metformina o glicacida antes de quizás considerar la insulina o no es así? Mire cuánto está usando de metformina. Mm, tranquilo, ya entendí, gracias. Ya. Y la glicacida también, ¿no? Estamos en un paciente que está prácticamente, de lo que estoy viendo yo, con la dosis máxima tanto de lo que es biguanida como la dosis máxima de sulfoniluria, pese a lo cual yo tengo una hemoglobina glicosilada de 6. Entonces ustedes me dicen que las metas glucémicas en el paciente son metas estrechas. Sí, definitivamente, porque el paciente no tiene comorbilidades que aumenten su riesgo al tener glucosas bajas y por lo tanto yo puedo ser más exigente con esta paciente. ¿Ya? Refiriéndome a las metas, para complementar lo que ustedes dijeron, la hemoglobina glicosilada de 7 es una meta, pero también las metas de glucosa, ¿ya? En este caso, las metas son normales, es decir, yo tengo una meta de glucosa preprandial de 80 a 130 miligramos por decilitro y un pico postprandial recomendado de hasta menos de 180 miligramos por decilitro, ¿ok? Para complementar lo que ustedes dijeron antes, la hemoglobina glicosilada, también tengo que tener metas de glucosa pre y postprandial en este grupo de pacientes. Se imaginarán si yo tengo una meta de 8,
obviamente los valores de glucosa pre y postprandial también van a ser más altos. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Entonces, ustedes iniciaron insulina, ¿no es cierto? Esa era la mejor opción, como habíamos visto antes. Ya di doble antidiabético oral. Usar triple antidiabético oral es discutible actualmente, porque se ha visto que no produce mayor beneficio en algunos casos. Y por lo tanto, inicié insulina. Como había comentado anteriormente, se utiliza 0,2 unidades por kilo o se utiliza 10 unidades de base. En este caso, se empezó con 8 unidades, como pueden ver, en el día 17. Para el día 18 amaneció con 156, para el día 19 amaneció con 139, que está por encima de la meta. Entonces, 2 días después de haber usado una dosis, luego de 48 horas de dar la dosis, yo aumento la dosis en vista de que el paciente no llega a sus metas. Le aumenté a 10 unidades. Aumentando a 10 unidades, igualmente observo por 48 horas, veo que el 20 de febrero está en 145, veo que el 21 está en 128, llego a la meta, pero le deciden y le ajustan 2 unidades más porque en vista de que los controles están muy limítrofes. Y luego de las 12 unidades, puedo ver que el último control me está en un valor de 118, lo que aparentemente me dice que la paciente consiguió la meta de glucosa en ayunas normal y por lo tanto yo considero que la paciente ya está con un mejor control de su cuadro de diabetes. ¿Ok? Ahora, sin embargo, la paciente se quedó con 2 unidades. Le dimos NPH, le dimos una clásica porque estamos recién iniciando la insulinización. La paciente vuelve luego de una semana con los siguientes controles. ¿Qué opinan ustedes acerca de estos controles? Pueden levantar la mano. Revísenlos, mírenlos. ¿Qué creen que está mal? ¿Qué habría que hacer? Jantar es merienda, por si acaso. Lady. Ya, doctor. Vemos que, o sea, al 2 de enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, abril, de mayo está, o sea, en valores normales, o sea, la primera, el 121, y al 17, que sería tomado a los 15 días, igual siguen normales, pero luego o sea, empiezan a quedarse los valores como una resistencia. Entonces, tal vez consideraríamos cambiar el tipo de insulina o ajustar también la alimentación y el control dietético de la paciente, porque tenía un IMC alto para ella también. Ya, gracias, Lady. ¿Alguien tiene otra opinión? Puede levantar la mano. ¿Qué harían ustedes? Lady ya dio su idea. ¿Ustedes qué opinan el resto? ¿Qué más podrían hacer o qué harían ustedes? No se fijen solo en el ayuno, fíjense en todos los valores de glucosa, cómo están. Y recuerden las metas que yo me había propuesto con esta paciente. ¿Nadie opina? A ver. Carla Córdoba. Sí, Doc, igual pensaría en empezar un control dietético debido a que A ver, primero vamos con la pregunta general. ¿Qué encuentra usted en los valores de glucosa a lo largo de estos días en la señora? ¿Qué es lo que usted observa? Carla. sí, Doc, a ver, se puede evidenciar una glucosa postprandial elevado. ¿Qué más?
Si alguien más encuentra algo, puede levantar la mano. Gabriela. Arteaga Cristian. Sí, Doc. Acotando lo que dijo mi compañera de la glucosa postprandial elevada. En el primer lugar, la glucosa en ayunas, en los primeros 2 días, se encuentra un poquito en rangos normales, 121 del 2 de mayo y 108 el 17 de mayo. De ahí se empieza a disparar y se empieza a mantener en 159, 146, con lo que dijo mi compañera anteriormente, de que hay una tipo de resistencia. Luego, en el postcafé, en el almuerzo, hay 189, 201, que usted había dicho que menores llegando a 200 ya son valores normales en cuanto a la glucosa postprandial. Pero después empieza a elevarse aún más en cuanto a las comidas. O sea, el prealmuerzo, la premerienda creo que es, en el que hay 241, 234, 221. Entonces ahí también hay tal vez hay una ingesta de más en cuanto a su alimentación, está comiendo más pesado o algo, posiblemente. ¿Ya? ¿O qué más puede ser? ¿Qué más puede estar pasando? Ok. Lady. Doctor, viendo que la pre y la postprandial están elevadas, podemos pensar que tal vez la insulina NPH no está, o sea, no está durando el tiempo que nosotros queremos. Es una opción, sí, puede ser, porque la insulina NPH, ¿cuántas veces al día tengo que dar? 2 veces al día. Entonces, Generalmente es 2 veces al día. Exacto. Entonces, ¿usted qué haría? cambiarle el tipo de insulina. La paciente es pobre, no puede salir del sistema público, por lo tanto tiene que adaptarse al NPH. ¿Cómo hace usted? Le administraría más dosis, ¿Cuánto le daría a usted? le subiría a, eh, o sea, iría subiendo escalonadamente como estábamos haciendo, 2 unidades más hasta llegar al control. Dato interesante, justamente el que usted dice. Sin embargo, pese a haber estado aumentando de 2 en 2 y las glucosas en ayunas de estar casi dentro de la normalidad, miren el resto del día cómo está. Entonces, pregúntame, ¿seguirá seguir aumentando 2 cada 48 horas de la noche? ¿Me compensará el resto de las glucosas a lo largo del día? Gabriela. Tal vez dice en la mañana o al mediodía, tal vez. ¿Qué cosa? Más, o sea, ¿Qué pasó? Gabriela. perdón, he estado con el micrófono apagado. Decía que administraría 2 veces al día la insulina, tal Eso, vez. exacto, ¿ya? Ajá. Más que insensibilidad, creo que fue la palabra que utilizaron ustedes, es una insuficiencia en la dosis de insulina que yo estoy utilizando en la paciente, ¿ya? Si bien yo puedo ver que las metas en la mañana engañosamente me estaban dando valores de inicio normales, puedo ver que en el ayuno está todo bien, pero voy al prealmuerzo y todo supera el 200 y voy al premerienda y todo supera 200. Y mis metas que yo tenía previo comidas era de 80 a 130 miligramos por decilitro. Definitivamente yo estoy totalmente fuera de esa meta. Entonces, si yo quiero controlar eso, voy a tener que administrar más insulina en ese paciente, ¿ya? Y por lo tanto voy a tener que dar una insulinización que probablemente ya va a tener que ser plena, no solamente a 0,2 unidades kilo como se empezó de inicio, sino probablemente ya insulinizar basalmente al paciente definitivamente, que es de 0,3 a 0,5 unidades por kilo, ¿ok? Entonces, en esos casos, y esto es justamente como una lección básica, es que yo tengo que observar el monitoreo de glucosa en el paciente, ¿sí? Es muy importante eso porque valores aislados pueden ser muy engañosos y me pueden dar idea de un control falsamente bueno, cuando en realidad el control general es bastante malo. Y eso ocurre muy frecuentemente en la práctica clínica, que nos basamos muchas veces solamente en valores de ayunas y no nos fijamos en valores a lo largo del día, que son los valores descompensados, ¿ya? Entonces, es muy importante por esto, en este punto, el automonitoreo que el paciente se haga.
principalmente cuando está usando insulina. Generalmente cuando el paciente usa antidiabético oral, no hace este tipo de control porque yo no tengo controles también previo a las comidas ni nada porque yo no estoy usando insulina. Entonces no se requiere hacer ese tipo de monitoreo y a veces con el ayuno es más que suficiente. Pero cuando yo estoy usando insulina, necesito hacer este tipo de monitoreos de hasta 8 pinchazos al día para ver cómo está el control y de ahí ir ajustando la insulina a cada paciente. ¿Se tiene que hacer 8 pinchazos todos los días? No, pero al menos los primeros días hasta ajustar la dosis y obtener un control adecuado, voy a tener que hacerlo para obtener metas glucémicas en el paciente. ¿Ok? Entonces, la conducta en este caso, sí, es insulinizar plenamente al paciente para obtener metas glucémicas adecuadas. ¿Ok? Esto puede sonar confuso, puede sonar difícil. Lo importante en este caso es que ustedes sepan cuándo es el momento de iniciar insulinización y cuál es la dosis de cálculo de insulina y los cuidados que tienen que tener a la insulinización en el paciente. ¿Ok? Y este es el cuadro justamente del que les había estado hablando. Es el cuadro combinado de la Asociación Americana y la Asociación Europea de Diabetes sobre lo que es el uso de medicación en los pacientes con diabetes. Entonces, ellos se hacen una división, ¿sí? Entonces, ellos se ponen o establecen un grupo. Van primero por el grupo que tiene riesgo cardiovascular o complicaciones renales, o si no es este, el paciente sin enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Y en este grupo, sin enfermedad cardiovascular o renal, establecen 3 puntos, ¿ya? Si necesito disminuir el riesgo de hipoglucemia, si necesito minimizar la ganancia de peso o si el problema es del peso, ¿ya? Entonces, como ven, yo tengo 2 grupos diferenciados aquí para el uso de la medicación, ¿ok? Vamos primero, arriba en la parte de arriba vemos primera línea de terapias metformina y modificación de estilo de vida, esto que ya sabemos. Si la hemoglobina glicosilada con el uso de la metformina está por encima del target, vamos por los grupos. Este es un paciente con infarto, es un paciente cardiópata, es un paciente con insuficiencia renal. Sí, de acuerdo a lo que estamos viendo, predomina lo que es la enfermedad cardiovascular, yo puedo utilizar análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2 que prueban beneficio cardiovascular en ese grupo de pacientes. Si pese a estar con el uso de esos medicamentos, la hemoglobina glicosilada está por encima de la meta, puedo combinar con otros medicamentos yendo en orden de recomendación DPP4, insulina, tiazolinidionas o sulfonilureas en último sitio. ¿Ok? ¿Por qué en último sitio? Por el riesgo cardiovascular que me puede implicar una hipoglucemia. ¿Ok? Si en este paciente con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal predomina la falla cardíaca o la enfermedad renal, utilizamos medicamentos que sean beneficiosos en ese punto. Y en ese caso, los inhibidores de SGLT2 que disminuyen lo que son las hospitalizaciones por falla cardíaca o progresión de la falla renal son el medicamento de elección, ¿ya? Si el SGLT2 no es tolerado, está contraindicado o si el filtrado es menor al adecuado, se le puede dar en cambio un GLP-1, que también se ha mostrado que puede dar beneficio a nivel cardiovascular. Entonces, como pueden ver, la primera línea en los pacientes con enfermedad cardiovascular o renal es o bien GLP-1 o bien SGLT2 o a la inversa, pero en cualquier caso las dos terminan siendo las 2 drogas principales que yo puedo utilizar. Igualmente, va después, si yo voy por la hemoglobina glicosilada por encima de la meta, evito tiazolidinedionas porque se asocia a retención de líquidos e insuficiencia cardíaca y se puede utilizar DPP4, insulina basal o sulfonilureas, ¿ya? Esto en los pacientes con riesgo cardiovascular establecido, enfermedad renal o falla cardíaca. Ahora, si el paciente no tiene una enfermedad cardiovascular establecida, no tiene ese tipo de enfermedades, es un paciente sin ese antecedente, yo voy a evaluar 3 puntos. Yo voy a evaluar la necesidad de minimizar hipoglucemia, ¿ya? La necesidad de minimizar la ganancia de peso y mejorar esa pérdida, o si el paciente no tiene los recursos económicos para la adquisición. Si mi meta es minimizar lo que es hipoglucemia, tengo el uso de DPP4, GLP-1, SGLT2 y ellos todavía le ponen aquí tiazolidinedionas porque existe todavía en algunos mercados. Cualquiera de esas 4 drogas se asocia a un riesgo mínimo de hipoglucemia. Si la hemoglobina glicosilada con cualquiera de estas drogas está por encima de la meta, puedo combinarle con cualquiera de las anteriores. Puedo combinar un DPP4 con SGLT2 o tiazolidinediona, un GLP-1 con SGLT2 o tiazolidinediona, SGLT2 con GLP-1,
Como puede ver, se puede ver una mezcla de las combinaciones aquí, excepto combinar GLP-1 con DPP-4, que eso no se hace porque ya les había mencionado antes que el uno aumenta el otro, no tiene sentido aumentar o combinar los dos medicamentos, ¿ya? Si pese a combinar dos drogas, yo estoy por encima de la meta, ¿ya? Puedo adicionar otro agente, pero si pese a esto, con triple terapia antidiabético oral no es suficiente, voy justamente a lo que había conversado con ustedes, que es la adición de una insulina basal, ¿sí? Dependiendo del paciente, puedo escoger la insulina, la generación de insulina que yo quiero utilizar, insulina NPH, insulina glargina, dependiendo del grupo de paciente, ¿sí? Si el objetivo es que el paciente quiere perder peso, yo no quiero que gane un paciente obeso, puedo utilizar análogo de GLP-1 o inhibidor de SGLT2. Si pese a esto la glucosa sigue alta, puedo combinar los dos juntos. Si la hemoglobina glicosilada pese a esto sigue alta, puedo dar triple terapia antidiabético oral, ¿ya? Para de esa manera mejorar en el paciente, ¿sí? Y puedo agregar un DPP-4 en algunos casos, siempre y cuando no esté usando análogo de GLP-1, ¿sí? Cuidado, como dice al final, del uso de sulfonilurias, tiazolidinedionas o insulina basal, que se asocian a lo que es ganancia de peso, ¿ya? Y finalmente, y esto aplica un poco al medio, si el costo es un mayor problema, sulfonilurias, definitivamente potentes y al mismo tiempo económicas. Si la hemoglobina glicosilada está por encima del target, se puede combinar con tiazos en el mercado donde existan, y si pese a esto yo estoy con una hemoglobina glicosilada por encima de la meta, insulinización basal, ¿sí? Considerando los costos también, insulina NPH, y en algunos casos, si fuera posible, considerar adiciones de PP4 o SGLT2, que son medicamentos comerciales y por lo tanto no están disponibles realmente muy frecuentemente en el sistema de salud público. Como ven, ahora el enfoque del control no es glucocéntrico en absoluto, como ustedes pueden ver aquí. Aquí el enfoque en este algoritmo es basado en el riesgo cardiovascular, en la necesidad de controlar el peso, en lo que es riesgo de hipoglucemia, en lo que es costo. El enfoque no es tanto glucosúrico como era anteriormente, el enfoque se basa en el riesgo cardiovascular del paciente. De base se establece si el paciente tiene o no riesgo cardiovascular y de acuerdo a eso yo puedo escoger la droga que debería utilizar. Esto es factible en la práctica clínica, muy difícil realmente, porque la mayoría de medicamentos que ellos proponen aquí de primera línea terminan siendo comerciales, a excepción del costo, en donde la sulfonilurea, que es lo que más comúnmente tengo, sí se puede utilizar. Pero este sería el manejo ideal en un paciente que tenga o no tenga riesgo cardiovascular. ¿Ok? Revísenlo, este algoritmo no es tan complejo como ustedes lo imaginan. Si ustedes se van guiando de izquierda a derecha, es bastante más sencillo de entender. ¿Ok? ¿Preguntas? Creo que ya se nos acaba el tiempo. ¿Ninguna pregunta? ¿Les quedó claro o no entendieron? Díganme nomás la verdad. Sin miedo. Pero hable, muchachos, Sí. levanten la mano, digan algo. Si no, siento que no me están entendiendo. Cristian, levantaste la mano. Sí está claro, Doc. ¿Sí? ¿Seguro? Jorge. Sí, Doc, yo solo me quedé con una duda acerca del uso combinado de dos antidiabéticos orales. O sea, ¿podemos usar hasta la dosis máxima o si ya vemos en sí que no está funcionando con las dosis normales, ya podemos insulinizar al paciente? A ver, en este punto de la insulinización no le entendí. ¿Usted se refiere, por ejemplo, con cuántas drogas orales? No, o sea, por ejemplo, en el caso que vimos, o sea, ella tomaba metformina 850, pero puede subir hasta 2000, ¿no es cierto? La verdad, ella está usando 3 veces al día ya. Ah, no me di cuenta de eso. O sea, Ella pensé está que solo usando decía una dosis vez. máxima de antidiabético. Está usando Ah, dosis ya. máxima de glicacid y dosis máxima de biguanil. Ajá. Entonces, para insulinizar, debemos siquiera alcanzar las dosis máximas del antidiabético. Considerando la potencia de cada droga, por ejemplo, para lo que es descenso de glucosa, ¿ya? Eso también es un punto importante a considerar, porque si, por ejemplo, yo estoy dando medicación oral a un paciente, estoy usando dosis media, te pongo por ejemplo, pero la hemoglobina glicosilada me viene en 12,
sea, definitivamente maximizar la droga oral no me va a bajar 3 puntos de hemoglobina glicosilada porque no hay droga oral que me baje 3 puntos. Entonces, en ese punto, aumentar lo que es la dosis de antidiabético oral, si bien ayudaría muy poco. Entonces, en ese caso sí tendría que insulinizar o agregar otro antidiabético oral. Ahí es mucho en juego lo que es la potencia de cada medicamento para uno darse cuenta si aumentar la medicación es suficiente o combinar con otra medicación o insulinizar al paciente. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Andrea. Doc, siempre se tiene que iniciar con una insulinización basal y dependiendo de los resultados se pasaría a una completa o se puede iniciar con una completa. Por ejemplo, un paciente que es diabético tipo 1, definitivamente insulinización plena, no hablando de insulina lenta y insulina rápida precomidas. En el caso del paciente con diabetes tipo 2, por lo general, la primera deficiencia es en la secreción de insulina basal. Es la fase 1 la que está afectada generalmente inicialmente y por lo tanto compenso esa con la administración de insulina basal. Pero conforme avanza la enfermedad, el paciente también empieza a tener descompensaciones postprandiales y por lo tanto necesita también insulina rápida. Pero de inicio, el diabético tipo 2, como tiene reserva pancreática, el objetivo es fase 1, que es control de glucosa o de insulina basal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la administración es solamente de insulina basal. Ahí ya depende de paciente y paciente y de los años de evolución del cuadro. ¿Alguna otra pregunta? Lady. Doctor, y según el esquema actual, ¿en qué casos nomás se debería utilizar 3 antidiabéticos y no solo 2? Discutible realmente, porque muchos consideran que usar 3 antidiabéticos orales es estar un poco en inercia clínica, porque si 2 drogas no me consiguieron el efecto, es muy poco probable que lo obtenga con la tercera. Muchos recomiendan que una vez que se utilicen 2 drogas antidiabéticas orales ya su máxima eficacia, es muy poco probable que con una tercera droga yo llegue a obtener esa meta. Pero hay casos y casos. Les pongo, por ejemplo, un caso de un paciente que está con un antidiabético oral doble combinado a máxima dosis, está con una hemoglobina glicosilada en 8. O sea, 8 es un valor que se puede llegar a controlar agregando una droga antidiabética adicional. Pero te pongo el mismo ejemplo, un paciente con una droga antidiabética oral doble combinada a su máximo, pero tiene una hemoglobina glicosilada en 10. ¿Vas a encontrar alguna droga que te baje 3 puntos de hemoglobina glicosilada? No, doctor, deberíamos. Entonces, en ese caso, exacto. Entonces, eso va a depender de paciente a paciente y de las metas o qué tan lejanas están las metas en ese paciente. ¿Sí? Entonces, por eso el tratamiento muchas veces va a ser individualizado y no hay una receta para todos. O sea, porque en algunos puedo obtener un buen control con doble antidiabético, en otros sí puedo obtener un buen control con triple. Lo importante es no quedarse en inercia clínica, ya que se ha visto que ocurre bastante, que por el afán de no insulinizar al paciente, tanto porque el paciente no quiere, por el temor de iniciar la insulinización, se rechaza lo que es la insulinoterapia. Si ustedes ya están utilizando doble o triple antidiabético oral y no hay metas glucémicas, el siguiente paso es insulinización. No hay que demorarse, ¿ok? Ya, doctor, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, listo. Entonces, vamos a quedarnos ahí el día de hoy. Puede sonar un poco confuso para ustedes, tal vez es la primera vez que están escuchando toda esta gran cantidad de drogas que existen, pero lo importante es que conozcan la clase farmacológica de cada uno. Ya, eso sería importante. Conozcan los tipos de insulina existentes en el mercado y el algoritmo, este algoritmo que está al final es también importante porque es el nuevo esquema generalmente de lo que se recomienda, lo que es el manejo de pacientes con diabetes, ¿no? Ya no solamente en base a glucosa, sino en base a riesgo cardiovascular, ¿ok? Entonces, no es necesario que ustedes sepan las dosis ni nada, pero sí la clase, el efecto y los riesgos que puede tener cada medicamento, ¿ok? Vamos a dejar ahí entonces y nos vemos el próximo jueves y mañana con el grupo de prácticas. Buena tarde.